Hola, ¿qué tal? Los saluda el ingeniero Juan José Suárez de Hidráulica de Tuberías y Secaída. En esta oportunidad vamos a presentar uno de los temas tratados en el último curso virtual que he realizado acerca de el diseño hidráulico y mecánico en tuberías a presión enterradas. A ver, en este caso particular vamos a tratar acerca del diseño de los dados de anclajes en codos, básicamente, en este video, ¿no? Entonces nosotros tenemos aquí el codo, y este codo, pues nosotros sabemos que va, el fluido que va a estar dentro de esta tubería y en esta parte de este codo va a ejercer una presión justamente adicional debido al cambio de dirección, ¿no? Entonces, en general, nosotros sabemos que todos los componentes de una conducción que están sometidos a empujes por efecto de la presión hidráulica, tales como en codos, en derivaciones, o en reducciones, o en válvulas de seccionamiento, se deben de anclar justamente a este elemento que es un macizo de hormigón, ¿no? ¿Y para qué sirve este macizo de hormigón? Sirve para que pueda contrarrestar el empuje del fluido y que asegure pues la inmovilidad del elemento, ¿no? Porque si no hubiera este elemento en esta zona donde hay un cambio de dirección, puede suceder que se movilice, que se desplace y haya pues un problema mecánico y que después se va a convertir en un problema también del tipo hidráulico. Vamos a hacerlo de una manera muy sencilla, el cálculo o el dimensionamiento del macizo de hormigón. Primero vamos a conocer la fórmula que me va a permitir determinar cuál es el empuje en los codos, ¿no? Entonces la fórmula tiene esta expresión. E, que es el empuje total, que está expresado en kilogramos fuerza, es igual a 2 veces la densidad del fluido que está dentro de ese codo, multiplicado por la presión máxima de trabajo en esa sección, multiplicado por el área de la sección transversal del tubo y multiplicado por el seno del ángulo medio del codo. Entonces, teniendo definida esta expresión donde todos los valores van a ser conocidos, sabemos que si vamos a transportar agua, la densidad de líquido lo tenemos establecido. En ese punto debemos haber hecho también el cálculo hidráulico para tener claro cuál es la presión de trabajo. Si vamos a tener definido el diámetro nominal del tubo y por lo tanto del codo, vamos a tener también definida el área y también de acuerdo al ángulo vamos a tener definido este valor de seno de phi medios. Por otra parte, la resistencia que está prevista para el anclaje va a tener dos componentes. La primera componente es debido al peso del hormigón, o sea, la resistencia que va a dar el anclaje está compuesto por el peso propio del hormigón, y que esto básicamente está en el dimensionamiento del volumen, más la resistencia que también va a ejercer el terreno, ¿no? Entonces el terreno también ejerce una resistencia junto con el peso del hormigón para soportar todo este esfuerzo que habíamos calculado previamente, donde la resistencia por el peso del hormigón, esta es la resistencia por el peso, tiene la expresión que es igual al peso del anclaje multiplicado por la tangente del ángulo del rozamiento del terreno, y para esto se debe de haber hecho un estudio de suelos, o que también es equivalente al volumen del macizo en metros cúbicos multiplicado por el peso específico del hormigón, que podríamos asumirlo en 2.3 toneladas por metro cúbico, y por la tangente del ángulo de rozamiento. Por otra parte, la resistencia del terreno tiene una expresión más simple, que es igual a multiplicar a la capacidad máxima de resistencia del terreno por el área de superficie de apoyo del anclaje sobre el lateral de la zanja.
Entonces, si sumamos estos dos elementos, nosotros vamos a tener que esto es la resistencia prevista para el anclaje. Y entonces, para que se dé el cumplimiento, la condición de cumplimiento, considerando un coeficiente de seguridad del 10%, vamos a decir que la resistencia por el peso del anclaje más la resistencia del terreno debe de ser mayor o igual a 1.1, porque estoy considerando un 10% de seguridad, multiplicado por el empuje. Hayamos dicho que la resistencia por peso lo podríamos expresar como el volumen del macizo de hormigón multiplicado por su peso específico del hormigón, que es 2.3, y por la tangente del ángulo de rozamiento del terreno. Y si a esto lo sumamos la capacidad o la resistencia del terreno por el área que va a tener en contacto el codo versus el hormigón, debe ser mayor o igual a 1.1 el esfuerzo que va a ejercer por parte de la presión hidráulica en el codo, ¿no? Entonces, también de manera práctica, para poder conocer el área que va a estar en contacto del macizo con el lateral de la zanja, dice que es igual a dividir el empuje provocado por la fuerza hidráulica entre la capacidad máxima de resistencia. Entonces, con estas fórmulas que he tratado de hacerlas las más simples posibles para el caso de un codo, lo vamos a llevar al ejercicio para poder ver su desarrollo práctico. Tenemos este ejercicio, dice: deseamos conocer las dimensiones de un dado de hormigón para realizar un anclaje en un codo de 60 grados. Ya me está dando el ángulo del codo. De una conducción para agua potable con un diámetro de tubería de 250 milímetros. O sea, ya voy a tener área acá. Y que trabajará con una presión máxima de 12 kilogramos por centímetro cuadrado. Es decir, 12 bares o 120 metros de columna de agua. El terreno donde se asienta la conducción es arcilla media con un ángulo de rozamiento de 20 grados y una capacidad de terreno de 5 toneladas por metro cuadrado. Muy bien. Como datos, la presión de trabajo, 120 metros de columna de agua, porque es 12 kilogramos centímetro cuadrado. Diámetro nominal de la tubería, o por lo tanto del codo, es de 250 milímetros. Me dice también que la densidad del agua es 1000 kilogramos metro cúbico. El ángulo de rozamiento, ya esto es de terreno, ¿no? Del terreno, donde se ha hecho un estudio de suelos, es de 20 grados. La capacidad del terreno de resistencia es de 5 toneladas por metro cuadrado. Y bueno, la densidad de fluido lo estábamos repitiendo, no tendría que ir. A ver, si aplicamos la fórmula para el cálculo del empuje, donde me dicen que el empuje es igual a 2 veces la densidad del fluido por la presión de trabajo por el área, por el seno del ángulo del codo medios, entonces nosotros vamos a poder determinar el empuje en este valor, ¿no? Aquí lógicamente hemos calculado el área, ¿no? Que es pi por el diámetro al cuadrado entre 4, y aplicándole la fórmula aquí vemos que estamos multiplicando a 2 por el peso específico, la densidad, perdón, por la presión de trabajo, por el área y por el seno del ángulo, acá está 60 grados, entre 2 en radianes, ¿no? Entonces esto es el empuje, este es el empuje calculado que va a ejercer debido a la presión hidráulica del agua al codo, ¿no es cierto? Listo, el área del macizo de anclaje, ahora para calcular de manera práctica el área del macizo de anclaje, es igual a dividir el esfuerzo o el empuje hidráulico calculado entre el módulo o la resistencia del terreno, ¿no? Entre 5, ¿no? Y esto me va a salir 1.18 metros cuadrados, lo que yo puedo hacer, asumir una sección de 1.1 por 1.1 que me sale 1.21 metros cuadrados. ¿Esto qué cosa quiere decir? Esto quiere decir que si yo tengo mi codo, ¿no? Si yo tengo aquí mi codo, vamos a suponer yo tengo aquí el codo,
¿no? El codo tiene los 60 grados, ¿no? El codo tiene el ángulo de 60 grados acá. Y yo tengo, voy a colocar mi dado de anclaje, ¿no? Este justamente es mi dado de anclaje que va a ir, ¿no? Y ese dado de anclaje lógicamente va a tener aquí una profundidad. El área, a esto que me refiero el área, es esta área que va a estar básicamente en la parte de abajo, asentando el tubo, ¿no? Esta área de acá, ¿no? Es la que va a estar asentando el tubo. Entonces, yo he dado una sección de 1.1, por ejemplo, 1,10 m por 1,10 m. Vamos a suponer que sea así, ¿no? Aproximadamente. Y para determinar el volumen, simplemente me faltaría hallar esta profundidad H, ¿no? Eso básicamente es lo que nosotros hemos calculado por acá. Muy bien, teniendo entonces el cálculo de la sección, ¿no? Que va a estar en contacto con el tubo, para determinar ya la altura o la profundidad del macizo de anclaje, utilizo esta fórmula que lo habíamos visto en la parte teórica, que es igual al volumen por 2.3, recordando que 2.3 es el peso específico del hormigón por la tangente del ángulo de rozamiento del terreno, más la capacidad del terreno por el área que está en contacto, y debe ser mayor o igual a 1.1 veces el empuje hidrostático que causa el agua sobre el codo. Entonces aquí simplemente lo he separado como 2.3 por tangente, lo he multiplicado. 2.3 por la tangente. ¿De qué tangente? Del ángulo de rozamiento. Aquí también he multiplicado C por A, ¿no? C, que está acá como dato, que es la capacidad del terreno, por A, que es el área que ya habíamos calculado, ¿no? Aquí está, C, por el área que habíamos calculado acá. Y acá está el 1.1, de tal manera que aquí yo pongo lo que es el volumen por 2.3 por la tangente, y para eso yo voy asumiendo acá un valor de volumen, ¿no? Entonces, fíjate que aquí yo multiplico el volumen por este componente por 2.3 y más este valor, y esto debe de ser mayor o igual a 1.1. Entonces de aquí, esto me permite ir asumiendo valores, ¿no? Si yo le pongo, por ejemplo, un 0.4, yo veo que 0.4 de volumen me da este resultado como 6.38, que no es mayor ni igual a 6.48. Entonces, si le doy 0.5, me sale 6.47, que tampoco no llega a ser mayor o igual. Por lo tanto, debe ser 0.6. Y este 0.6 me da un 6.55, que sí es mayor a 6.48. Es decir, que a partir de este valor, yo puedo seguir asumiendo volúmenes mayores y que me van a dar la garantía de que se van a contrarrestar los esfuerzos, inclusive con un 10% adicional de seguridad. Luego, para determinar la profundidad, que era el H que me faltaba, simplemente voy a dividir el volumen entre el área y yo tengo la profundidad, y me sale 50 centímetros. Lo que significa, finalmente, para graficar, que si yo tengo mi codo, ¿no? Yo tengo acá mi codo, y yo tengo aquí mi macizo, ¿no? Yo tengo acá mi macizo de hormigón que estoy haciéndolo. El área de contacto va a ser esta área de acá, lógicamente en la parte de abajo donde se va a sentar, y este va a ser de 1.1 por 1.1, no tanto acá como en esta parte de acá. Y la profundidad de aquí para acá, o sea, desde donde empieza o de donde descansa el tubo hasta donde termina, este es el que debe de ser de 0.50 que se ha calculado. De tal manera que todo este volumen de 1.1 por 1.1 por 0.50 me da este volumen, que es mayor en 10% como mínimo a el esfuerzo hidrostático que está requiriendo para poder soportar. De esta manera, los esfuerzos que vayan a generar el fluido que viene acá va a ser contrarrestado por ese macizo de hormigón.
Muy bien, eso sería todo. En este caso, ya nos estaríamos encontrando en otro video. No se olviden de suscribirse al canal si les interesó. Si pueden compartir, me ayudarían mucho. Y si desean adquirir el curso completo de diseño hidráulico y mecánico de tuberías enterradas a presión, simplemente contacten conmigo a los contactos que aparecen en la descripción del video. Muchas gracias y conmigo será hasta la próxima.